Vamos con nuestro dictado literario. Ante el éxito de público y de crítica, continúo con esta actividad. Voy a leer dos veces. Primero voy a leer trocito a trocito repitiendo y después va a haber una tercera pasada de principio a final para rellenar huecos. ¿Estamos preparados? A la de una, a la de dos y a la de tres. El rey de los númidas, el rey de los númidas se mantenía aparte, coma, se mantenía aparte, coma, en actitud discreta, punto y coma, en actitud discreta, punto y coma. Llevaba en la frente, llevaba en la frente un poco del polvo, un poco del polvo que había tocado al prosternarse, punto y seguido. Al prosternarse, punto y seguido. El sufeta, se adelantó hacia él, y con aire grave le dijo, dos puntos, le dijo, dos puntos. Y ahora atención, porque ahora viene una intervención de un diálogo. Tú verás cómo señalas que eso es una intervención de un diálogo. Intervención, atención. En recompensa. En recompensa de los servicios que me has prestado, coma, de los servicios que me has prestado, coma, te doy mi hija, punto y seguido. Te doy mi hija, punto y seguido. Sé tú mi hijo, sé tú mi hijo y defiende a tu padre, punto y aparte. Y defiende a tu padre, punto y aparte. Salambó, coma, Salambó, coma, en calma como una estatua, coma, en calma como una estatua, coma, parecía no comprender, punto y seguido. Parecía no comprender, punto y seguido.
Se ruborizó, coma. Se ruborizó, coma. Bajó los párpados, coma. Bajó los párpados, coma. Y sus largas cejas encorvadas, y sus largas cejas encorvadas sombreaban sus mejillas. Punto final. Sombreaban sus mejillas. Punto final. Y ahora, como he prometido, lo voy a leer todo desde el principio hasta el final para rellenar esos huecos, para retocar esas palabras dudosas. El rey de los númidas se mantenía aparte en actitud discreta. El rey de los númidas se mantenía aparte, coma, en actitud discreta, punto y coma. Llevaba en la frente un poco del polvo que había tocado al prosternarse, punto y seguido. El sufeta se adelantó hacia él y con aire grave le dijo, dos puntos. Empieza la intervención de un diálogo. A ver cómo me has señalado esa intervención del diálogo. En recompensa de los servicios que me has prestado, coma, te doy a mi hija, punto. Sé tú mi hijo y defiende a tu padre, punto y aparte. Salambó, coma, en calma como una estatua, coma, parecía no comprender, punto. Se ruborizó, coma, bajó los párpados, coma, y sus largas cejas encorvadas sombreaban sus mejillas. Punto final. Es una traducción, yo la he abreviado, no he señalado dónde abreviaba porque es un dictado y al fin y al cabo no hace falta tanta precisión, y he retocado un poquito la ortografía. Ahora explicaré por qué. Y ahora, rápidamente, una encuesta. ¿De quién es esto? ¿De quién es este breve fragmento literario? Opción A, Ken Follett. Opción B, Gustave Flaubert. Opción C, Alejandro Dumas. Esas son las tres opciones, Ken Follett, Flaubert o Dumas. ¿Quién de los tres puede ser? ¿Quién de los tres puede ser? ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Es de Flaubert, es de Gustave Flaubert, Salambó, de su obra Salambó. Claro, en cuanto se oye Salambó, cualquiera que conoce la obra de Flaubert sabe inmediatamente que es una obra suya. Yo esto lo estoy oyendo como audiolibro para practicar un poco el francés. Hablaremos otra semana de cómo conseguir audiolibros gratis. De momento te cuento que este fragmento lo he sacado del proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg, que es muy útil porque recoge obras que están en dominio público en todas las lenguas del mundo. Y a veces es un lugar en el que se pueden conseguir obras que son inencontrables de cualquier otra forma, y es también una forma de leer gratis sin necesidad de tener que depender de si encuentro el libro, de si está agotado y de muchas otras cosas. Vamos a ver, el proyecto Gutenberg. Aquí me salen los resultados de búsqueda. Este proyecto tiene 70.000 libros electrónicos gratuitos. Son libros que están en dominio público. Y esta cantidad va creciendo constantemente porque es un trabajo que van haciendo voluntarios y tienen calidad editorial, porque buscan obras que están editadas correctamente, que han perdido ya los derechos de autores, y hay voluntarios que las escanean y las revisan, que eso es muy importante para que sea una obra que después se pueda leer. Yo quiero buscar Salambó y ya me aparece aquí. Salambó en español de Gustave Flaubert. Y esto está muy bien porque me puedo descargar el libro, puedo leerlo
directamente en un navegador, pero leer un libro en un ordenador es un poco incómodo. Por eso yo lo que hago es descargarme la versión para enviar al Kindle. Le doy aquí a guardar enlace como y entonces ahí en un momentín me descarga eso. Y una vez que tengo el archivo, yo se lo puedo enviar a mi Kindle, que no sé si ahora creo que se está viendo bien en cámara, y una vez que lo tengo aquí, puedo leer cualquier libro, cualquier clásico, sin gastarme ni un duro. El Kindle sí cuesta un dinero, pero en el momento en que lea 15, 20 obras gratuitas, se ha pagado el solito. Se ha pagado, no que se ha apagado, quiero decir. Y yo puedo acceder aquí al texto íntegro de esta obra. Ahora probablemente se está cortando un poquito. Ahora creo que se está viendo bien aquí. Bueno, y fíjate qué bonito que me incluye incluso la cubierta del libro original. Era un libro en tapa dura. Y me incluye las ilustraciones del interior. Esto es una edición de la famosa imprenta de Rivadeneyra y fue el tercer volumen que publicaron. Lo primero que publicaron fue poesías completas de Fray Luis de León, después las poesías de Cervantes y después vino Salambó de Flaubert y costaba 6 pesetas, que debía ser un capitalito en aquella época. Ahí está Flaubert, propiamente dicho. Le sacaron en ese grabado con un poco de mala cara y aquí está la portada, nos dice quién es el traductor. Ciro Bayo es un escritor y aventurero español que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Viajó por medio mundo y como viajó por diferentes países aprendió idiomas y después eso le vino bien para vivir como traductor. Tradujo esta obra y tradujo unas cuantas más. Un personaje interesante, Ciro Bayo. Y a partir de aquí empieza todo el documento. Voy a sacar yo aquí la hojita que he preparado con mis soluciones. La dificultad de este dictado está sobre todo en el vocabulario. Y atención, porque es más fácil recordar la ortografía de las palabras que se comprenden. Cuando tengas dificultades con la ortografía de una palabra, asegúrate primero de que la entiendes bien. Busca la palabra en el diccionario. Empápate de su significado y a continuación haz una ficha para cada palabra y crea un ejemplo que inventas tú con esa palabra. Puedes hacerlo de muchas formas. Yo te recomiendo que hagas una ficha poniendo primero la palabra en cuestión, con su ortografía correcta, y debajo el ejemplo que tú has creado con en el que queda claro el significado de esa palabra. Eso te obliga a hacer una serie de operaciones cognitivas que sirven para que se te grabe el significado y la ortografía, porque van juntos. Esto se puede hacer con fichas de las de toda la vida, con unas cartulinas que llevas en el bolsillo y vas repasando después en la parada del autobús o en cualquier otro rato muerto, o se puede hacer también con una aplicación para móviles, que ahora hay muchas que funcionan muy bien para estas cosas. Te vas haciendo una notita para cada una y después las vas repasando. Cuando ya te aseguras de que te sabes esa palabra, la puedes descartar. No borres la ficha, déjala aparte. Y después, al cabo de un tiempo, te vas a sorprender cuando veas todas las palabras que has aprendido y que antes te daban problemas. Voy comentando lo que hay aquí de más destacable. Rey, la palabra rey. Cuidado que cambió la regla de uso de las mayúsculas con rey y otros tipos de cargos. Antes se diferenciaban casos en que había que escribirlos en mayúscula o en minúscula. Ahora siempre se escriben en minúscula, tal como está ahí. Me da lo mismo que sea el rey llegó o que sea el rey Alfonso. Rey se escribe con minúscula. Númida. Númida es una de estas palabras que nos pueden traer dificultades, no porque sea difícil su grafía, sino porque es una palabra que no utilizamos normalmente. Para eso está el diccionario. Vamos al diccionario. A ver qué es esto de númida.
y cuando yo lo busco me dice que esto procede del latín númida y que es una persona natural de Numidia, que es una antigua región del norte de África. Es un adjetivo que se refiere a las personas y a las cosas que proceden de la región de Numidia. Esta palabra es difícil por un motivo, porque en español tendemos a hacer llanas todas las palabras. Y en cuanto nos encontramos una palabra un poquito rara, como esta, nuestro primer impulso es convertirla en numida, el rey de los numidas, pero es númida, es una palabra esdrújula. Las lenguas se diferencian en esto. El español tiene tendencia a utilizar palabras llanas. El inglés, en cambio, tiene tendencia a cargar el acento en la primera sílaba. Hay palabras que se acentúan en diferentes posiciones, pero el inglés tiene querencia a esa primera sílaba. Y después hay lenguas incluso de acento fijo. En francés el acento es fijo en la última sílaba de la palabra. El checo le lleva la contraria al francés. En checo el acento es fijo en la primera y en polaco en la penúltima. Otra palabrita que me interesa aquí. Aparte. Este aparte es junto. Se escribe en una sola palabra. Si aparte te da guerra, vete al blog de lengua y haces una búsqueda. Aparte, aparte. Porque tengo un artículo en que te explico un truco para diferenciar aparte junto y aparte separado, un vídeo y un ejercicio incluso. Así que no hay necesidad de sufrir con aparte junto y aparte separado. Otra palabra difícil. Hoy el problema estaba en el vocabulario. Prosternarse. Prosternarse es una palabra que hoy se utiliza solamente en la lengua literaria. Vamos a ver qué nos tiene que decir el diccionario sobre prosternarse. Bien, aquí etimología discutida, no nos dicen si es de procedencia latina o de dónde ha salido eso, y es un verbo pronominal que significa arrodillarse o inclinarse por respeto. O sea, no es solamente que nos arrodillemos, es que lo hacemos en señal de reverencia hacia alguien. Claro, esto encaja perfectamente con este dictado, porque aquí lo que tenemos es a un señor que es rey de los númidas que se arrodilla o hace una reverencia hasta tal punto se inclina que toca el suelo con la frente y se le llena la frente de polvo, porque está delante del sufeta. Ahora veremos quién es el sufeta. Cuidado también con prosternarse, porque hay mucha tendencia a que en palabras como estas la R salte de posición por influencia de otras que son más comunes como postre o postrero. Muchas personas dirían aquí postrernarse y eso es un error, es prosternarse. El sufeta. A ver quién es este sufeta. Voy a buscar primero sufeta. Y nos encontramos con que sufeta no está en el diccionario. Lo que está es sufete. Esta es la palabra que ha entrado en la lengua culta, cultísima de nuestros días. El sufete, que procede del latín sufes, sufetis, y este a su vez procedía del fenicio sufet. Sufete era cada uno de los dos magistrados supremos de Cartago y de otras repúblicas fenicias. Esta obra transcurre en Cartago y estamos hablando del magistrado supremo de Cartago. En la traducción, Ciro Bayo utilizó sufeta, el sufeta, y tiene su lógica. Ciro Bayo estaba traduciendo del francés. Casi siempre que hay algo que en francés termina en et, en castellano se convierte en eta. Pero este era un caso un tanto especial y ha entrado en el diccionario con la forma sufete. También he de decir que no iba demasiado desencaminado Ciro Bayo porque en italiano es sufeta, pero en la lengua actual es sufete. Esto me interesa para que veamos que lo que viene en el diccionario tampoco es palabra de Dios. La lengua va cambiando
y a veces con los términos cultos, con términos que se importan de otras lenguas, se hacen varios intentos hasta que llegamos a una forma que es la que se asienta definitivamente en el vocabulario. Y sufeta es un cargo igual que rey, y de la misma forma que rey se escribe con minúscula. Siguiente palabra que puede traer alguna complicación. Grave, en el sentido de serio, que se escribe con V, frente a grave con B, que también es posible, pero que es una forma de la conjugación del verbo grabar. Le dije, lo hice, a ver, un ejemplo, grabe usted un disco para hacerse famoso. Grave con V, en este caso, serio, o grave con B, forma de la conjugación del verbo grabar. Y aquí viene esa intervención del diálogo. Intervención del diálogo. ¿Cómo se escriben las intervenciones de los diálogos? Se introducen con raya, tal como estás viendo ahí. Y cuidado, que no es lo mismo la raya que el guión. Tenemos raya, guión y signo de menos. La raya es la más larga de las tres. La raya tiene una extensión que equivale al ancho de una M mayúscula, M de Madrid. Y lo que se utiliza para los diálogos es la raya. No es ni el guión ni el signo de menos. Si pulsas el teclado así tal cual, no te sale la raya, sino que te sale el guión. Me he ocupado del uso de la raya en diálogos en el módulo paréntesis, corchetes y rayas. Otra cuestión. Sé tú mi hijo. Aquí hay dos tildes diacríticas. Bueno, creo que esto no debería ser demasiado complicado. Este sé es del verbo ser, pero hay otro sé que también lleva tilde diacrítica, que es del verbo saber. Y una cuestión que no es ortográfica, pero que me resulta muy llamativa desde mi perspectiva del siglo XX, que es cómo disponen estos dos hombres de la mujer que es Salambó, la hija de Amílcar Barca, que es el sufeta del que se está hablando. Salambó, también es interesante este nombre. En francés, atención, en francés, Flaubert lo escribió con otra grafía, que voy a mostrar aquí ahora mismo. Flaubert lo escribió así, con dos M's de Madrid y acento circunflejo en la O, ese acento circunflejo que a mí me encanta. En cambio, al traducirlo al español se adapta, porque los nombres clásicos, los nombres de la antigüedad clásica, se adaptan, aunque sean nombres clásicos inventados, como es este caso. Salambó es un nombre que se inventó Flaubert, pero es un nombre clásico y entonces amoldamos su grafía y amoldamos su forma a lo que es normal en esta querida lengua que estamos hablando. Y esto me da pie también para hablar de qué se hace con los nombres de pila de los escritores. Antes, cuando he hecho la encuesta rápida, he dicho Gustave Flaubert y he dicho Alejandro Dumas. Con esto ha habido un cambio a lo largo de la historia. En épocas anteriores, los nombres de los escritores se traducían. En otras épocas se traducían muchísimos nombres. En la época actual vamos traduciendo cada vez menos nombres. La tendencia es a dejarlos tal como están en la lengua original. Esto ya ha quedado reducido prácticamente a los nombres de la realeza. Por ejemplo, el rey de Inglaterra. Hablamos de Carlos de Inglaterra y no de Charles de Inglaterra. Pero con los nombres de los escritores, la tendencia ya, con casi todos, es a dejarlos tal como están. Y a mí me resulta muy raro decir Gustavo Flaubert, pero yo crecí diciendo Alejandro Dumas y por tanto lo hago de esa forma. Vamos a ver en el proyecto Gutenberg nuevamente qué hizo Ciro Bayo con el nombre. En aquella época, esto es un libro
que se publica, a ver la fecha exacta de publicación, no nos la dan, esto es muy frecuente en libros antiguos, pero bueno, esta traducción puede ser fácilmente de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Y traducen el nombre del autor, dicen Gustavo Flaubert. Aquí la lengua se está desplazando. Estamos yendo más hacia la tendencia de respetar las grafías originales. Siguiente palabra que plantea problemas. Encorvar. ¿Dónde estás? Encorvar. Aquí. Encorvadas. Encorvar es de la familia de curva y por tanto se escribe como curva. Curva se escribe con V y encorvar, encorvadas, se escribe también con V. Digo esto porque es importante. Si aprendes a reconocer familias de palabras, puedes reutilizar tus conocimientos ortográficos. Si sabes cómo se escribe curva y sabes que encorvado es de la familia de curva, aprendes una vez y puedes utilizarlo en muchas otras palabras. También me interesa sombreaban. Sombreaban. Terminación aba de imperfecto. Siempre se escribe con B. Y hasta aquí llega mi explicación. Y ahora me pongo los cascos y atiendo al chat para resolver cualquier duda que se pueda plantear a partir de este momento. Y tengo unos cascos nuevos porque la semana pasada me di cuenta después en la grabación de que los cascos otros estaban hechos una pena. A mí me encantan porque se oyen muy bien y yo no soy partidario de tirar las cosas, es más, los sigo utilizando para otras cosas, pero es que estaban poco presentables. Vamos a ver que tengo por aquí 6 mensajes nuevos. Me dicen: Alberto, gracias por esta información sobre el proyecto Gutenberg. Doñana viene de Doña Ana. Sí, es muy frecuente que nombres propios que se convierten en topónimos se fusionen. Y Doñana, que es una zona de España, una reserva natural de España, se escribe Doñana. Voy a escribirlo aquí para que se vea, para quienes no estén viendo el chat. Doñana es una reserva natural que hay en España y esto procede de Doña Ana. Escribo Doña con minúscula porque los tratamientos como don, doña, señor, etcétera, se escriben con minúscula cuando van con todas las letras. Solamente van con mayúscula cuando se abrevian. ¿Quién sería esa Doña Ana? Eso ya me supera. Habría que buscar a alguien que conozca la historia de algún lugar. Ya sé que solo se lee la intervención de una persona. ¿Sería correcto escribir ese enunciado entre comillas en vez de con raya? Si solamente es una persona, podríamos poner 2 puntos y se podría poner con comillas todo seguido. Pero como yo he dicho, bueno, no he dicho nada, entonces en ese caso sí, sería aceptable, dijo 2 puntos y ponerlo entre comillas. Esa variante es aceptable. Más preguntas, o más comentarios o sugerencias con este dictado o con la lección de antes. Imagino que la voz prosternarse tiene relación con el término prosquinesis, prosquinesis en la forma españolizada no registrada en el diccionario de la lengua española. Típico rito persa implantado por Alejandro Magno en los primeros tiempos de conquista del Imperio Aqueménida y por el cual fue bastante cuestionado por sus generales y soldados. Podría ser, pero la Academia lo da como etimología desconocida. Podemos intentar buscar otras fuentes donde quizás nos informen sobre esa etimología. Una buena fuente para buscar etimologías es el Tesoro de la lengua francesa informatizado, Trésor de la langue française informatisée, TLFI. Y aquí lo que yo no sé muy bien es cuál es la equivalencia de prosternar en francés. Pero como esto es un cultismo, intuyo que prosterner
va a estar ahí, efectivamente. Mi intuición ha funcionado y en los artículos del TLFI siempre al final hay un apartado de pronunciación, ortografía y etimología. Es un gran diccionario del francés y tiene una ventaja, que es que se puede consultar en línea. Nos da la pronunciación en francés, prosterné, y a continuación viene toda una serie de explicaciones etimológicas. Estas suelen ser más completas que las que vienen en el diccionario de la lengua española. Y además nos cuenta la historia de la palabra. Nos dice que es un verbo transitivo que se documenta en francés por primera vez en 1329 y va documentando la evolución del uso de esa palabra, de sus diferentes significados, y nos dice que es un verbo literario, igual que en español, evidentemente, verbo literario, y nos da como etimología, se toma prestado del latín prosternere, que es tumbarse boca, que es hacer una reverencia, o renverser. Ahora mismo no sé cómo traducir exactamente ese renverser, pero no me preocupa mucho. En forma reflexiva, se prosterner. Y nos dicen que se compone de pro, que es hacia adelante, y sternere, que es extender sobre el suelo. Entonces, aquí nos lo dan como procedente del latín prosternere. ¿De dónde sacó eso el latín? Pues, según el TLFI, salió del latín. Y hay otro diccionario etimológico para el inglés que también está muy bien y da muy buenas explicaciones etimológicas. Vamos a ver, en inglés no parece que exista el equivalente de prosternar. Sí viene prostrate, pero no prosternate. Quizás sí exista prosternate en inglés, pero no está recogido en el diccionario etimológico. Entonces, lo más que nos podemos acercar es la etimología a partir del francés del latín prosternere. Voy a ver si hay por aquí más intervenciones. La etimología es la ciencia que estudia los orígenes. La etimología es más que eso. Es más que eso. Vamos a ver la palabra etimología, que tiene la etimología de etimología es curiosa. Bueno, nuevamente nos da una etimología que nos ayuda poco. Del latín etimología y del griego etimología, que significa etimología. Es origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Y especialidad lingüística que estudia la etimología de las palabras. Pero a mí me interesa ahora la etimología de etimología, porque tiene su aquel. Voy a hacer una búsqueda en el TLFI para etimología. Y nos dice que es la ciencia que tiene por objeto la investigación del origen de las palabras, siguiendo su evolución a partir del estado más antiguo documentado. Nos dice, bueno, vamos a pronunciación y etimología. Etimología de etimología. Documentada en 1175 en las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Esta es la primera documentación. Y nos dice, a ver dónde encuentro la explicación. Se toma prestado al latín clásico etimología, que significa lo mismo. A su vez,
es un préstamo del griego etimología, que sigue significando lo mismo. Se compone de étimos, que significa verdadero, y del elemento logía, que es lo que ha dado en castellano logía y en francés logis, que significa, por tanto, etimología en sentido etimológico, significa búsqueda de lo verdadero. O sea, es una búsqueda del significado primero de las palabras, que entendiendo como verdadero este significado originario. Es muy interesante la etimología de etimología. Voy a ver más intervenciones que hay por aquí. Los sacerdotes se prosternan en la liturgia del Viernes Santo, así como también cuando son ordenados. En Internet hay muchas fotografías al respecto. Gracias por la aclaración. Gracias. Conocía la etimología por las enfermedades. Cuando se sabe la causa, se dice etimología desconocida. Cuando no se sabe la causa. Cuando no se sabe la causa de una enfermedad, se dice etimología desconocida. Pues gracias también a la aportación, porque yo desconocía este uso médico del término. Más preguntas, comentarios o sugerencias a propósito de este dictado literario, de las etimologías, de nuestra lección de hoy o de cualquier otra cuestión gramatical, lingüística, de esas que después nos quitan el sueño. Voy a hidratar esta garganta, que después de todo lo que estoy hablando me hace falta. Más preguntas, comentarios, sugerencias, preguntas. Sí, está entrando una pregunta. Etiología. Etiología, me dicen. Eso me suena. Eso me resulta más lógico. Yo no sé de medicina, por tanto, si alguien con conocimientos médicos me dice que etimología también tiene uso en medicina, yo me lo creo. Pero parece que de lo que se trata es de etiología. La etiología es el estudio sobre las causas de las cosas, que está formado sobre una raíz griega que es aitía. Aitía es la causa, el origen de las cosas. Entonces, efectivamente, en medicina se dice etiología. Y más preguntas, comentarios, sugerencias de viva voz por el chat. Estoy aquí con los cascos puestos por si acaso alguien quiere intervenir de viva voz. Y si no hay más preguntas, comentarios ni sugerencias, digo con gran dolor de mi corazón, porque siempre me da mucha pena despedirme, hasta la próxima semana. Nos veremos el próximo miércoles para seguir hablando sobre el gerundio y con un nuevo dictado literario. Así que, hasta pronto, hasta la próxima semana.